Mi invitada a este episodio es María Jimena Duzán, una mujer valiente, lúcida y comprometida, que nos comparte sus instrucciones para ejercer el periodismo de opinión en Colombia. En un país con una larga historia de violencia y confrontación, ser periodista no solo implica informar, sino también sostener la esperanza. Implica dar voz a distintas realidades, atreverse a mostrar los matices entre el blanco y el negro y tener el coraje de buscar la verdad, incluso cuando incomoda. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, desde 1997 han sido asesinados en Colombia 168 periodistas por ejercer su labor. Este dato por sí solo dice mucho. Este episodio es una invitación a entender qué se necesita para ejercer el periodismo de opinión con integridad en Colombia, qué mueve a quienes lo hacen y por qué el periodismo es también una forma de construir país. María Jimena nos habla de su motivación, de la importancia de la investigación rigurosa, de mantener viva la esperanza y de la necesidad de seguir creyendo en un futuro mejor para todos. ¿Te has preguntado qué mueve a María Jimena a seguir ejerciendo el periodismo con tanta pasión y coraje? ¿Quieres conocer las lecciones de vida que transformaron su mirada luego de escribir el libro sobre el asesinato de su hermana Silvia? ¿Qué se necesita de verdad para ser un buen periodista de opinión en un país como Colombia? ¿Por qué la esperanza es esencial no solo en el periodismo, sino el corazón de todos los oficios? Y finalmente, ¿cuáles son esas otras facetas de María Jimena que pocos conocen, pero que la hacen aún más humana y luminosa? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es María Jimena Duzán, quien nos va a compartir sus instrucciones para ejercer el periodismo de opinión en Colombia. María Jimena Duzán es una reconocida periodista y escritora colombiana. Ha trabajado en varios de los medios más importantes del país, como en El Espectador, El Tiempo y Semana. Ha escrito para medios internacionales como El País, The New York Times, The Wall Street Journal, Newsday y Marie Claire. Es autora de Crónicas que matan, 1994, Mi viaje al infierno, 2010 y Santos, Paradojas de la paz y el poder, 2017, entre otros títulos en los que reflexiona sobre la realidad política colombiana. En el 2005 recibió el premio Simón Bolívar como periodista del año. En el 2021 lanzó un proyecto periodístico independiente en YouTube y ahora tiene un podcast diario original de Spotify que se llama A Fondo, que va en su 4º año y se ha establecido como uno de los podcasts top 5 en Colombia. Es politóloga de la Universidad de los Andes, le apasiona caminar por las montañas de Colombia, viajar y comer rico. Es mamá de Matilde y de Beatriz y esposa de Óscar Acevedo. Bienvenida, María Jimena, a Instrucciones para Florecer. Instrucciones para Florecer, aquí estoy viendo a ver cómo me instruyes. Ay, no. A ver, ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo que confesar que estoy un poquito nerviosa porque obviamente estarte entrevistando a ti, que eres la entrevistadora número 1. No, pero que a ver, lo más difícil es cuando uno termina de entrevistado. Pocas veces digo sí a estos escenarios, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por haber aceptado. Y bueno, empecemos con tu infancia. Cuéntanos un poquito de tu infancia y cómo que la marcó. Mi infancia fue una infancia realmente muy rodeada de periodismo, de discusiones. Me acuerdo las comidas de mi casa con ministros, presidentes, parrandas y sobre todo los amigos de mi papá que eran periodistas de esa época.
y que fueron como las personas que yo más vi junto con mi hermana, que éramos las que estábamos más por ahí. Entonces viajamos mucho. Mi papá nos llevó casi por todas partes del mundo y entonces era como una vida muy agradable y muy distinta después de todo lo que le pasó al país. En esa época como que el país estaba tranquilo, salía al Frente Nacional, pues era un país que no tenía como apremios en materia de seguridad, podíamos ir a la finca. No sé, era un país donde yo no recuerdo que hubiese problemas de violencia. Fíjese lo que es la vida. Increíble, increíble. Y me imagino que entonces te sentabas ahí, oías como las discusiones, y ya desde que naciste casi que estabas en esto del periodismo, eso está en tu ADN. Pues sí, porque mi papá, pues periodista, tenía una agencia de publicidad, pero su vida era sobre todo en el mundo periodístico. Entonces, claro, yo aprendíamos a oír las discusiones, sobre todo a que llegaran los ministros, presidentes, y a ver cómo duraban y echaban carreta durante horas, ¿no? Sobre el devenir político, y yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Uno chiquito ahí, no entendía muy bien nada, pero sí fue como una impronta que nos quedó a mi hermana y a mí, de que el país en el que estábamos era importante y que había que entenderlo, claro, digámoslo así. Y mi papá insistía siempre, íbamos mucho al periódico El Espectador a dejar las columnas y los editoriales que él hacía, y entonces siempre pasábamos por la rotativa. Entonces esto era como una especie de mise-en-scène que hacíamos todos los sábados antes de irnos a la finca. Y la verdad era como una especie de requiem que hacíamos siempre, y entrábamos, mirábamos esa máquina inmensa donde ya empezaba a salir El Espectador. En ese momento se hacía todo, pues se montaba el periódico en machotes, ¿sí? Y entonces salían los señores vestidos de blanco con unas cuchillas, y de manera quirúrgica iban cortando la palabra que había que cortar. Se montaba en papel, ¿no? Obviamente, se ponía el primer papel. Y era interesantísimo ver toda esa gente, uno no sabía muy bien cómo era. Y esto era como una visita obligada. Entonces yo digo que también me crié entre ese mundo, ¿no? Mi hermana y yo nos creemos como en ese mundo, y en el mundo de la discusión. Una de las cosas que me enseñaron, y me acuerdo mucho, era que había personas de diferentes ideologías. No era de una ideología nomás, sino que había de todas, o sea, no era una cosa ni liberal ni conservadora. Yo creo que era el Frente Nacional, pues yo nací en el Frente Nacional, entonces como que la educación era esa, ¿no? Que sí, de respetar, de oír los distintos puntos de vista, sí, de entender que había distintos puntos de vista, pero súper interesante. Sí, fíjese cómo cambió después todo, pero sí comenzó así. Cuéntame eso de que tu papá les cambió el apellido. O sea, eso me pareció tan raro. Eso fue en el colegio. A nosotros nos parecía pues normal, porque nos habían explicado, mi papá nos había explicado que él se había cambiado el nombre desde hace rato, desde antes de casarse con mi mamá. Y a nosotros nos parecía, a mi hermana, a mí y a Juan Manuel, era más chiquito, nos parecía como normal que mi papá se llamara Lucio Duzán y nosotros María Jimena Galvis y Silvia Galvis, digamos. Porque nos habían explicado que no se lo había cambiado en una notaría o en una parte donde se tenían que cambiar las cosas. Y entonces pues yo lo tenía claro, y mi hermana también. Pero resulta que en el colegio San Patricio, que yo estudié, y mi hermana también, una niña llegó y nos dijo así: ustedes son hijas naturales. Y dijimos, pero ¿y esto qué ¿Cómo es? así? ¿Qué significa ser hijas naturales? Entonces fuimos donde mi papá, le dijimos, oye, ¿qué es esta cosa que nos están diciendo que somos hijas naturales? Entonces mi papá dijo, no, de inmediato vamos a la notaría. Y en lugar de volverse Galvis, que realmente es su apellido, ¿sí?, de familia, se volvió todo Duzán, nos volvió a todos Duzán, que era un apellido inventado. Nunca nos respondió por qué Duzán. Lucio sí, porque se lo pregunté y dijo que venía de haber conocido ese nombre, venía de haber conocido a Lucila Godoy, que era Gabriela Mistral, que la conoció en sus viajes como periodista, y la entrevistó, y le impactó tanto que dijo, hombre, me voy a poner el nombre de ella, pero en masculino. Sí. Entonces Lucila, Lucio, pero Duzán nunca pudimos, no sé, porque mi papá se murió muy joven, cuando tenía 62 años. No nos contó, pero después, poco a poco, fuimos sabiendo que la familia Galvis, que es una familia de Santander, obviamente, que tiene que ver mucho con los dueños de Vanguardia, que la familia de Galvis se bifurcó como en varias ramas. Casi todas eran liberales, pero mi abuelo no.
Y mi papá sí nació liberal, desde que nació. Y entonces hubo una pelea de padre e hijo en la época de la violencia. Y a raíz de esas discusiones políticas, que eran casi ideológicas, mi papá se fue de la casa. Y se fue a hacer su vida, a ser periodista, terminó trabajando en Barranquilla, en El Heraldo, hizo todo. Y mejor dicho, para que la familia no supiera dónde está, se puso un seudónimo. Y ahí nació Lucio Duzán. Ahí nació Lucio Duzán y ahí nació María Jimena Duzán. Mucho tiempo después, eso pasó. Me imagino que ni dudaste de estudiar periodismo porque lo tienes en tu sangre desde que naciste, estabas ahí. Yo no estudié periodismo. Tú no. Ciencias políticas. Yo no estudié periodismo. Yo iba a estudiar, lo mío no iba a ser el periodismo, lo mío iba a ser, yo en ese momento estaba muy preocupada por lo que iba a pasar con el mundo en materia de calentamiento climático. Yo era buza, fui buza desde chiquita, entonces estaba muy metida en bucear, en la preservación del medio ambiente, me había leído todo, yo tenía unos 14, 15 años, y cuando salí del colegio quise irme a hacer mis A and O levels a Oxford. Y entonces mi papá llamó a la única persona que tenía en Oxford, que era Malcolm Dees. Y le dijo, no, venga, traiga a María Jimena, se queda en mi casa y hace los A and O levels en Oxford High School for Girls. Y dije, bueno, elegantísimo. Está bien. No, yo no era como... Y terminé yendo allá para hacer mis A and O levels porque yo quería aplicar a la Universidad de Oxford. Y lo que quería hacer realmente era estudiar una lengua, que dije que era español, imagínense allá, más difícil porque me tocaba traducir a Chaucer y a todos estos grandes... No, eso fue un drama, pero bueno, lo logré y finalmente me presenté a la Universidad de Oxford. Pero en ese momento en que estaba presentando, me llamaron a decirme que mi papá se había enfermado y que tenía básicamente un cáncer terminal. A los 3 meses, 2 meses se murió. Yo me devolví, estuve con él esos 3 meses y yo antes de irme a Oxford había presentado un ICFES, pero no para quedarme, sino porque uno presenta el himno. Claro. Y había pasado en la Universidad de los Andes. Entonces cuando mi papá se murió y había ya empezado a escribir de un momento a otro en el periódico El Espectador, como a los 16 años, resulta que llegué a la universidad y le dije, bueno, me toca irme a la Universidad de los Andes. Y yo dije, bueno, si me gusta el medio ambiente, biología. La primera semana que tuve biología casi me pegó un tiro porque me tocó química y yo esa vaina no tenía ni idea, eso no tenía nada que ver con lo que yo quería. Y entonces me fui a mi acudiente, que en ese momento era Manuel Rodríguez, que trabajaba ahí en la universidad y estaba creo que en la decanatura de estudiantes. Y yo le dije, Manuel, a quien yo había conocido en Oxford, le dije, ayúdeme, porque yo no sé qué voy a hacer. Entonces me dijo, ay, pero usted ya está escribiendo en el periódico. Le dije, sí, pero yo no sé, ¿por qué no se mete a ciencia política? Y yo le dije, ¿qué es ciencia política? Él me dijo, el estudio del poder. Y yo dije, bueno, ¿será que me voy para allá? Y entré a ciencia política. Pero empezaste a escribir desde chiquita en El Espectador. El Espectador fue tu casa. Y desde el principio empiezas a tratar temas difíciles y temas de actualidad y temas políticos. ¿Por qué desde el principio, digamos, decides como meterte en temas que eran complejos y no tan sencillos? Pues yo creo que por la misma enseñanza que nos dieron mi papá y mi mamá, en el sentido de que siempre nos mostraron como las complejidades del país en que vivíamos y como la necesidad de ir a investigar, a mirar, a ver qué estaba pasando en un país tan difícil como Colombia. Fue en cosas de 2 o 3 años que las cosas empezaron a complicar, o yo no sé si fue que yo crecí y me di cuenta, pero la verdad es que durante mi infancia Colombia vivió los años de paz más impresionantes, que era 1960, yo nací en esa época, entonces cuando yo entré ya a la universidad era 1979 o algo así, y ya era otro país. Y en ese otro país nos empezó a tocar la puerta y de una manera hasta agresiva, porque nuestra primera, a mí me tocó entrar a la universidad, a mi hermana y a mí, en el gobierno de Turbay, en el momento en que estaba poniendo una cosa horrible que se llamaba el Estatuto de Seguridad. Lo impuso, que era una especie de Corfú, de imposición de que no podía uno salir después de una hora, pero además que no se podían hacer reuniones y que cualquier cosa que tuviera que ver con el comunismo, por ejemplo, si uno llevaba una revista como Alternativa, me acuerdo, que era una revista que tampoco muy, sí era de izquierda, pero no era del Partido Comunista, pues lo podían uno meter preso. De hecho,
En esa época, una de mis compañeras de ciencia política, que era más grande que yo, su casa fue allanada, se la llevaron y fue torturada en Usaquén, en las caballerizas de Usaquén. Eso nos tocó verlos a todos. Muchos de mis profesores eran chilenos que habían venido luego del golpe de Pinochet. El primer avión que había sacado a chilenos que no estaban de acuerdo con Pinochet era colombiano. Entonces vinieron aquí los grandes pensadores, digamos la gente de izquierda, y fueron mis profesores en la Universidad de los Andes. Bueno, eso también voló, a esos también les tocó irse. Entonces, claro, fue un impacto todo como de un momento a otro. Oye, este país cambió en 5 minutos. Y yo ya era periodista, entonces pues, y ahí apareció una figura muy importante en mi vida que es Guillermo Cano, porque Guillermo Cano me dice, no, véngase usted aquí y aprende este oficio desde cero. Y entonces a mí me metió él a hacer de todo. Yo fui reportera, estuve en todos los lugares, digamos, en todos los puestos, sí. Y yo creo que eso me sirvió mucho. No, pues una base además de tener una columna que me daba un poco de pena, tenerla tan chiquita yo. Porque mi papá tenía una columna, cuando papá muere, entonces yo heredo la columna. Entonces yo dije, no, Guillermo, hagámosla bien. Y él también sabía y por eso me enseñó el oficio. Y seguía haciendo las dos cosas, privilegio, más claro. Ciencia política. Y a los 20 años quieres tener una entrevista con el M-19 y en ese momento, pues para poderla tener, dicen que te secuestraron. O sea, ¿no te da miedo ir y meterte a la boca del lobo? Es que la verdad que yo no sabía muy bien en qué país me estaba enfrentando, ni siquiera Guillermo Cano, ¿no? Eso fue una propuesta que me hicieron de que si quería yo entrevistar a el jefe de ese momento del movimiento más importante guerrillero, que era Jaime Bateman. Jaime Bateman me había contactado para ver si yo iba al sur del país a que yo le respondiera, le diera una... O sea, él quería que alguien o que un periodista le transmitiera la respuesta a una propuesta que le había hecho el gobierno de Turbay Ayala sobre la posibilidad de un cese al fuego y de una negociación. Y entonces, pues a mí me parecía que era interesante. En ese momento el presidente de la Comisión de Paz era nada más ni nada menos que Carlos Lleras Restrepo, un tipo que yo quería, presidente, además expresidente, quien yo quise mucho por muy amigo de mi papá y a quien yo respeté y admiré profundamente. Entonces me parecía que lo que él decía, pues podía ser real. Había una posibilidad de... No, y fuimos hasta allá con Guillermo Cano, le preguntamos si valía la pena este viaje y él me miró y me dijo, si yo tuviera su edad me iba ya. Y entonces yo con la bendición de Carlos Lleras Restrepo dije, pues claro, vámonos. Y Guillermo Cano también. Y me fui en ese momento en plena guerra, la cosa más dura, en plena guerra del Estatuto de Seguridad, donde se estaban torturando no solo a personas que habían cometido, que estaban presos porque eran delincuentes políticos, sino que cogían a cualquier persona y la llevaban allá, como pasó con mi amiga de la universidad. Y cuando llego a Nariño, porque la entrevista inicialmente tenía que ser en el Putumayo y la idea era que me fueran a contactar en Pasto. Ese día no llegaron y a mí me tocó ir en el avión lleno de militares. Obviamente alguien descubrió que yo estaba allá. Yo me había puesto toda clase de disfraces y no sirvió. Entonces estuve ya esperando, me tocó devolverme con los militares, más o menos en un avión lleno de militares. Llegué a Bogotá y dije, no, esta es una guerrilla que no es seria. Cuando llegué, hablé con Guillermo y dijo, estos nunca llegaron. Y a los 5 minutos llegó mi conexión, digámoslo así. Me dijo, no, es que se equivocaron. No era en el restaurante Agualongo donde usted estaba, sino en la tienda cerca al restaurante Agualongo. Le dije, pero carajo. Pero ¿por qué no me dijeron? Sí. Porque no me dijeron, entonces me tocó devolverme al otro día. Y eso es el comienzo de una operación, yo creo que periodística, la idea que siempre habíamos planeado con Carlos Lleras Restrepo y con el propio Guillermo Cano, era que en ese momento cualquier periodista que se metía a hablar con la guerrilla y se iba hasta la selva, yo era la primera, nadie había hecho eso antes, tenía que decir que la guerrilla la había secuestrado, porque de otra forma no había cómo, porque no había comisionado de paz, con excepción de Carlos Lleras Restrepo, y él era ya muy viejo y no se iba a ir a eso sí. Claro. Entonces, hay que decir que nos secuestraron. Entonces, yo hice todo el manual
Yo llegué al sitio, me metí a la selva, mejor yo atravesé todo el Putumayo, me metí a la selva y llegué como a los 5 o 6 días al campamento donde estaban ellos y estaba precisamente toda la plana mayor del M-19 y lo que iba a ser una entrevista de 3 días, 4 o 5, se terminó una entrevista en una estadía de un mes, porque no me podían sacar por la guerra. Y entonces pasaban los días. Yo hice mi entrevista. Obviamente, Bateman más o menos dijo que no había posibilidad de ningún arreglo con el gobierno de Turbay. Y entonces yo ya tenía mi entrevista. Yo ahí había ya hecho un reportaje con todos ellos. Ahí conocí yo a Vera Grave, ahí conocí yo a Pizarro, ahí conocí yo a Oti Patiño, ahí conocí yo a Iván Marino Aspina. Mejor dicho, a toda la plana mayor, sí. Gustavo Petro no estaba ahí porque Gustavo Petro es de mi generación. Entonces ellos no estaban ahí, esto eran los grandes. Y la verdad es que fue interesante por conocer quién era esa guerrilla a la que yo no conocía. Y el problema fue cuando ya me iba a salir de ahí, que yo pedía que me sacaran, hasta que finalmente encontraron una forma para que mi vida no corriera peligro, un mes después. Y cuando eso pasa, me atacaron por Orito, después llegué acá, mejor dicho, por Ibagué. Eso fue una travesía, la cosa más impresionante, y llegué al periódico El Espectador. Y cuando llegué al periódico El Espectador, Guillermo Cano me dijo, bueno, usted está viva, carambas, ¿qué pasó? Vámonos ya, que nos están esperando los militares. Y nos fuimos a donde los militares, y los militares me tuvieron una interrogación. Me dijeron que si quería demandar al M-19 por haberme secuestrado un mes. Y yo le dije que no, que me habían tratado bien. Ellos sabían que era mentira, que era una forma que muchos periodistas estaban haciendo. Y no sé qué pasó en esa reunión. Ellos me preguntaron por todo. Yo contesté, yo vi a este, conté la verdad. Me fui al periódico, terminé mi primera crónica y a las 12 de la noche me dejaron en mi casa. Cuando entré a la puerta de mi casa y la abrí, ¡pum!, estalló una bomba. Supimos después que esa bomba la había puesto el MAS, que es el movimiento de los secuestradores que había surgido en ese momento, en una alianza entre Pablo Escobar, los narcotraficantes y miembros del ejército, porque el M-19 había decidido secuestrar a Marta Nieves Ochoa, que era socia de la familia Ochoa, pues que era miembro de la familia Ochoa, que era socia de Pablo Escobar. Ellos habían jurado muerte al M-19. Y entonces, claro, yo terminé siendo del M-19 sin haber yo realmente sido del M-19 nunca ni nada, sino que simplemente a mí me llamaron para hacer un reportaje. Y terminó mi casa destruida, con una bomba que de milagro no me mató. Y como esa bomba, en ese momento fueron muchas otras bombas que explotaron en casas de periodistas, como le pasó también a Enrique Santos Calderón. ¿Y ahí no sentiste miedo? ¿Dijiste, no sigo? ¿O ahí al contrario se te prendió un fuego interior y sigo? Ay, es que cuando yo estaba tan chiquita, yo era muy chiquita. Entonces, yo no sé, yo no entendía muy bien. Yo tenía ahí 20 años, imagínate. 20 años. Yo sí empezaba a sentir ahí cuando me pusieron la bomba. Y esto no sabemos para dónde vamos. No sabemos qué es lo que le está pasando al país y no sabemos cuán grande es el hueco en que nos estamos metiendo. Yo sí sentí por primera vez, pero me acuerdo mucho de una frase de Guillermo Cano. La primera persona que llegó cuando destruyeron mi casa fue Guillermo Cano. Y me dijo, así con la mano, como él era muy afectuoso, me dijo... Yo lo miré así como diciendo, deme respuestas porque esta cosa no entendí qué nos pasó. Me dijo, ay, María Jimena, en este país uno tiene que saber que para el periodismo que estamos haciendo, uno sale por la mañana y no sabe si vuelve de noche. Y eso lo tiene usted que aprender si es que quiere hacer periodismo en este país. Eso me lo dijo Guillermo Cano. Y dije, ay, pero ¿cómo me dice eso? Yo estoy comenzando a ser periodista, ¿cómo me dice eso? Y fue tan descarnado lo que me dijo que fue como el primer momento en que yo me di cuenta, ¡jue madre! Este país es un país donde se están dando unos momentos de violencia y se está abriendo un ciclo dramático de violencia que nunca ha visto el país. Y pues sí, efectivamente vino después una cosa muy dramática. Y después... El 26 de febrero de 1990 los paramilitares asesinan a tu hermana Silvia, que también era periodista, y tú muchos años después escribes tu libro Mi viaje al infierno. Cuéntanos un poquito ahí qué era lo que querías de ese libro. ¿Querías hacer una especie de sanación o seguías con rabia? O sea, es que eso nos ha pasado a muchas de las víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia. Yo cuando veo también lo que pasó con la familia de Guillermo Cano,
nos pasa lo mismo. El crimen de Guillermo Cano sigue sin resolverse. El crimen de Silvia, que es mi hermana, también periodista, que se sucede varios años después de la muerte de Guillermo, es uno de tantos asesinatos de periodistas que se dieron en esa época. Todos impunes. Todos impunes. Entonces, claro, la reflexión que a uno le da es que, a ver, ¿qué está pasando en este país? ¿Cómo así? Y durante mucho tiempo, me costó mucho trabajo, cada uno tiene la manera de procesarnos, ¿verdad?, estos duelos. Entendí que lo más difícil para las víctimas de un país como Colombia, donde la justicia no opera, es precisamente el peso de la impunidad. Y como la culpabilidad, ¿no? Es como una cosa horrible, ¿no? Si a esa persona la mataron por allá en Cimitarra, ¿quién sabe qué estaría haciendo? ¿Sí? Uy, no, debe ser guerrillera. Y esa es la misma sensación, digamos, que había cuando fuimos a recuperar el cuerpo de mi hermana, por ejemplo, en Cimitarra. El comandante del batallón Reyes, no la quería entregar a Salomón Kalbanovich, que era su esposo, y a Carlos Angulo, que es mi tío primo, como le digo yo, porque supuestamente tenía que estar yo ahí enfrente, porque yo y mi hermana éramos guerrilleras. O sea, esa era la visión. Y entonces eso me parecía increíble, que en un país donde pensábamos que se podía hacer el periodismo, termina uno siendo condenado sin ninguna prueba porque hace historias que molestan al statu quo, y entonces somos declarados guerrilleros. Y eso le pasó lo mismo a Guillermo Cano, guardadas proporciones, o a los otros periodistas. Guillermo Cano, que se metió a pelear con Pablo Escobar. A ver, ¿qué es esto? O sea, no, pues a ver, pues obviamente iba a terminar así. Yo he oído gente que dice, no, pero es que qué bruto que se metió a pelear allá contra Pablo Escobar. Obviamente dejando un poco atrás la historia y porque me interesa más un poco entender cómo la fuerza de dónde sacas. Y voy y te respaldo lo del libro. Y entonces 15 años después, después de un proceso muy complicado, decidí un día que tenía que escribir la historia y que recuperar precisamente toda la memoria de esa masacre, porque es una masacre que estaba impune, y empecé por tratar de descubrir dónde estaba el proceso, y duré 2 años buscándolo, porque estaba perdido, porque lo escondieron precisamente para que nadie supiera que los responsables salieron libres. Finalmente lo encontré, y cuando encontré empezó otro proceso, y es, oiga, me toca escribir, irme poco a poco pelando la cebolla hasta el fondo para yo entender qué nos pasó y qué me pasó, y volver a encontrar las otras víctimas con las que mi hermana pues murió asesinada, que eran unos líderes sociales cuyas vidas se habían transformado, y de qué manera por cuenta del asesinato de sus papás. Entonces fue todo un proceso, a mí me costó 15 años. Y después de eso escribí este libro, que cuando terminé de escribirlo acabé en la clínica con una infección del riñón, porque realmente es muy duro, porque es llegar como al centro de todo eso, del dolor, y entender por qué a mi hermana y a los demás campesinos, líderes campesinos, los mataron como si fueran unos desechables. Cuando uno entiende qué es y la razón por la cual eso sucede, hay como una especie de, no sé, a mí me pasó como una renovación de las cosas, como de un proceso distinto, y cambian muchas cosas, y eso es lo que a mí me ha dado la fuerza para poder seguir haciendo el periodismo que hago. Es entender, es la transformación de uno además escribe siendo como es la aceptación de lo que me pasó, porque pues, el Estado nunca me ayudó. A mí me costó 15 años. Hay gente que ni siquiera lo hace en 15 años. Y esto debía haber sido una cosa que el Estado lo ayuda a uno precisamente impartiendo justicia. Pero este es un proceso que me tocó hacerlo a mí, y que cogí de muchos otros lados, porque, por ejemplo, yo fui a Irlanda, precisamente para entender, me invitaron cómo era que se había hecho ese proceso, y muchos lograron esa conciliación entre los dos bandos por la religión católica. Porque era en efecto no solamente una religión católica, sino un conflicto religioso. Y el problema es que yo soy una atea practicante, entonces me quedó mucho más difícil. Pero lo logré en el sentido de que entendí, me costó más trabajo, entendí que uno puede llegar a hablar con su contradictor que le hizo tanto daño, si descubre que ese violento, ese perpetrador, también es humano. Y eso fue lo que descubrí. Y eso me llevó a mí a comprender muchísimas cosas. Me volvió
más, diría yo, más sensible, más empática a las cosas, ¿sí? Y más profunda a la hora de hablar de la guerra. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de la guerra, porque es que la guerra es muy bonita hablar desde acá, pero es que la guerra ha matado a mucha gente donde se hace la guerra. Y entendí que hay que ayudar a construir tejidos sociales, hay que darle voces a muchas de las personas que hoy están arrepentidas de lo que hicieron. A mí me costaba trabajo hacer entrevistas con paramilitares, incluso con militares, y eso ha sido como una terapia y me ha servido mucho. He hecho ya varios documentales haciendo eso, y yo creo que es todo un ejercicio que me ha ayudado a mí a tener una especie de lucidez más allá. Las víctimas siempre somos más lúcidas, ¿no?, que la mayoría de los ciudadanos y yo creo que eso nos sirve para ser optimistas. Mira, cuando han hecho el proceso y sí, cuando hemos hecho el proceso. Sí, o sea, y ya hace poco entrevisté a Ana Hurtado, que habla justamente de la reconciliación y de escuchar las distintas partes, y cómo cuando uno entiende lo que le ha pasado también a la otra persona del otro lado, pues uno puede volverse un poco más empática, como dices tú. Y me imagino que en este momento se convierte en una herramienta poderosa para ti, en la medida que entrevistas a todo tipo de personas, de todo tipo de lados políticos y de tendencias, y poder ser más abierta a escuchar y sin prejuzgar a la persona que está enfrente de ti. A mí me ha servido mucho eso. Yo odio los sectarismos, yo no soy sectaria. A mí todo el mundo me dice, es que usted es de izquierda, usted es guerrillera. No, yo no. Yo soy una mujer progresista, diría. Pero para nada soy una persona sectaria, y yo sí creo que uno tiene que darle voces a todos y tiene que entenderlos. Eso es difícil en un mundo donde cada vez hay más polarización, donde los extremos llaman precisamente a no ver los grises ni las complejidades, pero la verdad es que yo cada vez más creo en el periodismo que hago, que es mostrar grises, mostrar complejidades, ¿sí?, concertar. Yo no creo en el perdón, porque pues soy atea practicante, yo ese perdón a mí que me lo envuelvan, pero yo sí creo en la verdad, yo sí creo en la persona que acepta y que cuenta y que realmente siente que cometió un atropello y cuenta la verdad y se la cuenta a la otra persona a la que le infringió el dolor. Eso sí lo entiendo, en lugar de pedir perdón, porque es que uno puede pedir perdón y sale y hace lo mismo. El proceso más impresionante es a través de decir la verdad y decírsela enfrente a la persona que está. Y yo creo que ese es un tema que marca muchísimo como mi vida, como mi forma de ser, y me ha permitido seguir creyendo en el periodismo, porque si uno se pone a ver, pues lo más fácil es hacer periodismo asusando al odio. Yo no hago eso. Bueno, te ganaste el premio Simón Bolívar. Hoy en día tienes, desde hace 4 años, uno de los podcasts top 5 más escuchados de Colombia, en donde haces muchísimas entrevistas a profundidad súper interesantes. ¿Cuál crees que ha sido la fórmula de tu éxito? Justamente estar como abierta a poder ir y hablar con todas las distintas perspectivas, sin prejuzgar, y de verdad darte esa oportunidad de investigar. Acabo de leer un libro que se llama El espíritu de la esperanza, de Byung-Chul Han. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero se lo recomiendo, porque él dice que una cosa es ser optimista y otra cosa es tener esperanza. Optimista, según él, se refiere solamente a la realidad de hoy, un poco inamovible, ¿sí? En cambio, el que tiene esperanza es capaz de crear el futuro. Yo creo en que nosotros tenemos, o por lo menos yo tengo que tener esperanza para poder hacer lo que yo hago. O sea, entiendo las teorías catastrofistas y las digo y las cuento, pero si uno no creyera que lo que uno hace sirve para algo, ¿sí?, aporta un grano de arena, pues es mejor abandonar este barco. Y yo siempre he aprendido que tiene uno que tener una esperanza en la condición humana, una esperanza en la vida, y eso me lo ha enseñado precisamente el trabajo y el camino que yo he hecho, que ha sido difícil, complicado, pero que le da a uno como esa lucidez de saber que si no hay esperanza, pues carajo, claro, apague y vamos. Yo me dedico a otra cosa. O sea, desde luego yo tengo esperanza de que las cosas, cuando hago una investigación que tiene que ver con corrupción, sea en el gobierno de Petro, o sea en el gobierno de Duque, o sea en el gobierno que sea, que lo he hecho, es porque siento que
hay que cambiar la manera de hacer política. Pero también cuando uno cuenta historias distintas sobre muchas realidades que ocurren en los territorios, que a mí me impresiona mucho, yo viajo mucho por los territorios, porque me impresiona como esa escasez de frontera que hay veces, así aquí la gente piensa en el centro que Colombia es esto, es este pedacito y no conoce los impresionantes lugares que tiene los territorios en Colombia. Entonces cuando yo me voy a los territorios y hago historias es precisamente porque pienso que es necesario que el país de centro, que siente que está de alguna manera en una posición de poder, digamos, sobre las otras regiones, para que esa posición de poder conozca lo que está pasando en los territorios y entienda que el país es mucho más que las conversaciones que se tienen en el centro. Cuando tú vas a sacar un episodio, ¿qué tan autocrítica eres? O sea, ¿tú en algún momento has sufrido del síndrome del impostor? O sea, ¿tú que sacas una pieza y ya tienes tanta experiencia, la sacas de una o todavía le das y le das vuelta? ¿Cómo es un poquito ese proceso creativo? Yo no hago guión. Yo no tengo guión. Yo me siento con el micrófono, o sea, ya conociendo desde luego el tema. Por ejemplo, hoy hice uno que es el tema de AFIDRO, de la reforma de la salud, más que de la reforma, de la crisis de la salud que hay. Y lo que pasa es que como yo vengo trabajando mucho ese tema, ya sé cómo es el maní, digámoslo así. Sí, tengo las cosas muchísimo. Y entonces me ha tocado estudiar cómo es el sistema de tiempo atrás. Y lo que yo hago es que en mi cabeza voy haciendo el guión y lo voy sacando poco a poco sin escribirlo. Y así es como funciona. Por eso puedo hacer podcast diarios. Si yo tuviera que hacer... No, mijito, el guión, como yo, lo que hago yo. No los puedo hacer. Sí, no podría. Yo no podría con guión. Yo no sirvo para hacer guión, sino que yo voy pensando y voy diciendo. Y para alguien que esté iniciando en el periodismo en este momento, ¿qué le recomiendas? ¿Qué le dices? Que tenga primero esperanza. Es que el periodismo es una herramienta muy interesante y muy buena para mostrarle a la gente cómo es la sociedad, pero también para que en el fondo cambien las cosas, ¿sí? Por eso el periodismo no puede existir sin democracia, sin libertad. Entonces, yo diría que pensara siempre que el periodismo no es tanto la avenida para volverse famosa o famoso, porque eso en esta época ya no. En la fama ni por plata, porque eso también la situación está muy difícil, porque el negocio está cambiando. Pero en cambio sí es muy útil para contar historias. O sea, lo más importante que tiene un periodista hoy es contar historias, porque se nos olvidó. Esa es nuestra labor, contar historias, revelar cosas, contarlas, pero contarlas como son. No como nos dicen las redes que tienen que ser. Investigando, o sea, me imagino. Investigando y no teniéndole miedo al algoritmo, ¿no? Porque es que ahora el algoritmo es el que marca la pauta de muchísimas historias. Ay, mandé al carajo el algoritmo. Sí, porque es que eso es lo que yo he hecho. Yo me acuerdo cuando comencé el podcast, me dijo, uy, no, la retención aquí en Colombia y en el mundo de las personas de ahora, las audiencias jóvenes, es de 10 minutos. Fíjese YouTube. Videos que superan los 10 minutos, nadie los ve. Le dije, bueno, entonces me jodí porque yo voy a hacer un podcast de profundidad y no puedo ser de 10 minutos. En 10 minutos no alcanza. Y empecé a hacer podcasts que duran hasta 1 hora, como los de Joe Rogan. Pero bueno, Joe Rogan tiene su posición específica. Lo mío es más explicación, más tratar de entender. Porque yo creo que una de las cosas que le ha pasado a este país es que los periodistas se han preocupado más por poner su posición y no por explicar los problemas, sin abandonar su posición. O sea, yo desde luego no soy una persona de derecha, pero tampoco soy una persona de izquierda. Soy una progresista que cree en las libertades y así escribo como tal. Pero lo más importante no es lo que yo piense, sino lo que voy a contar y cómo lo voy a contar. Y ser capaz, me imagino, que de dar las distintas perspectivas. Y no las es que voces. esta es la verdad, sino es que hay distintas voces y distintas... Que la verdad, ya la búsqueda de la verdad se está volviendo eso tan complicado porque con Elon Musk y con... Zuckerberg hablando de la verdad, cuando la verdad se compra a través de datos, pues no, y se impone. No, es que por eso yo no hablo de verdad. Yo creo que uno tiene que aprender a contar historias. Y las historias se cuentan con colores, con voces, con matices. Y la historia puede durar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o puede ser escrita en un blog. Ahora hay esas ventajas, ¿sí? Ahora que no se van a volver tan famosas como Vicky Dávila, pues de pronto no.
porque, digamos, ni tan importantes, pues porque es que ahora cualquier periodista ahora puede hacer su propio blog. Y el tema es que la fama viene de que con dinero. Bueno, el mundo ha cambiado porque el negocio de la gran prensa está en una crisis, está en una transformación. Todavía no sabemos cómo va a quedar, pero lo único que sí sabemos es que va a haber periodistas. Y yo creo que eso sí no se va a acabar. Y decir pues que porque llegó la IA y porque llegó la guerra por la inteligencia artificial y porque estamos en un momento donde la verdad no existe, porque la verdad se fabrica, que se acabó el periodismo, pues es una falacia también, porque siempre el periodismo va a estar ahí, el periodista va a estar ahí. Esta sociedad necesita ahora aún más que nunca, mire lo que está pasando con Donald Trump. O sea, los Estados Unidos se están hoy autoinfringiendo, ¿sí? O sea, es increíble. La democracia más importante liberal se está clavando una espada de Damocles. ¿Quiénes son las que van a investigar y mirar y demostrar qué es lo que está pasando? Pues los periodistas. Entonces, ¿que nos va a tocar más duro? Pues sí, nos va a tocar mucho más duro. Pero ¿cuándo en Colombia no nos ha tocado duro? O sea, es que ese es el periodismo. El periodismo es una pasión. Cabo decía que era el oficio más lindo del mundo. Para mí es una pasión más que el oficio más lindo del mundo. Porque es una pasión que tiene muchísimas complicaciones. Y si no tienes una pasión por contar historias, pues dedícate a otra cosa. Bueno, ahora yo quiero que me hables un poquito sobre otras facetas. No de periodista, obviamente todo el mundo te conoce de periodista, una de las periodistas más famosas y más conocidas en Colombia, pero cuéntanos alguna otra faceta que no sea tan común de María Jimena. Me gusta cocinar. Y soy testigo que cocina muy rico. Me gusta ir a comprar los productos a los sitios, exacto, hacemos cocinadas ricas. Me gusta bailar salsa, me fascina bailar salsa. Muy buena salsa. bailando. Me gusta bailar salsa, me gusta divertirme, no sé, yo creo que uno, entre más le pasan cosas, uno le encuentra a la vida un significado muy interesante y aprecio mucho esos momentos, ¿no? Estoy casada con un músico, entonces pues con Oscar Acevedo, un jazzista espectacular. Y entonces eso también ayuda. Y a los dos nos gusta como ese mundo también y nos desconecta y nos conecta con otras cosas, ¿no es verdad? Porque pues, pensar siempre en estos problemas que uno tiene, eso también agobia. Claro. Y entonces hay que salir y tener ese tipo de, no sé, de disfrute. Yo creo que uno tiene que aprender a disfrutar la vida también, porque la vida, quién sabe qué pasa. Preparando esta entrevista, tuve la oportunidad de hablar con tu hija Matilde. Yo le dije, bueno, cuéntame alguna anécdota de tu mamá. Y me dijo, mira, no sé exactamente qué es lo que pasa, pero tiene que ver un muy buen parche, no muy buena música, un poquito de traguito ahí y de repente mi mamá no le pide a Oscar que empiece a tocar canciones y ella empieza a cantar y es una excelente cantante. No conocía esa faceta. Sí, eso es cierto. Hace rato no lo hacemos. Entre otras porque yo me acuerdo que yo cantaba y tocaba la guitarra. Pero cuando me casé con Oscar, que es jazzista, profesional, en fin, Oscar siempre me decía, estás destemplada, y me cohibió. Y entonces solo cuando estamos en una parranda, a mí se me olvida que él me va a castigar porque el fa no es el fa sostenido. Y entonces yo me lanzo a cantar y él toca el piano. Y Matilde también canta. Matilde, mi hija mayor, canta muy bien, tiene una muy bonita voz. Y Beatriz también, que es mi hija menor, también canta y toca la guitarra. Entonces hacemos este grupo y hacemos, digamos, la familia Conejín. Qué rico. Además, qué importante lo que dices tú del poder balancear en la medida que tienes pues temas tan profundos y complejos y difíciles y angustiosos en el trabajo del día a día. Entonces poderte como desconectar y soltar eso para poder tener una vida más balanceada. ¿Y qué otras formas tienes para desconectarte y poder? Caminar. Camino por entre los cerros. Eso me fascina a mí. Yo me conozco todos los cerros de acá, me conozco todas las montañas de Colombia. He ido a otras montañas. Al principio me gustaba, fíjese, yo era buza y entonces me fascinaba el océano, la profundidad del océano. Me fui a todos los blue holes y con la edad estoy descubriendo cada vez más la montaña y me estoy alejando del mar. Las montañas a mil verde, los bosques, todo me dan tranquilidad, me recargan y yo salgo todas las mañanas cuando puedo y me voy a la montaña. A mi montaña que hay que protegerla y cuidarla.
Y eso me recarga cantidades. Me parece que es uno de los privilegios que tenemos aquí en Bogotá, tener estas montañas. Pero yo a donde voy, camino. Y si es montaña, mejor. Y si es bien alto, mejor. Y me conozco todos los páramos. Eso hago mucho. ¿Te has arrepentido de algo? Sí, uno siempre se arrepiente de cosas pequeñas. Me arrepiento de cosas pequeñas, pero de cosas grandes, no. Fíjate que no me arrepiento de cosas grandes. De cosas pequeñas sí, ay carajo, de no haber hecho esto hoy, sino mañana, de haber cocinado lo que no tenía. Esas cosas sí, todo el tiempo. Pero de las cosas grandes, no. Tampoco es que yo haya hecho muchas cosas raras dentro de mi mundo raro. Siempre he sido periodista y siempre he tratado de expandirme, y entonces no hago solamente escritos, ahora hago audio, ahora hago video podcast, ahora hago documentales. Pero como pasa siempre, ¿no? ¿Tú qué eres? Periodista. Y yo sí, oiga, pero si soy, he escrito como 5 libros, tengo documentales. No, usted es periodista. Y en cambio hay unos señores que se sientan con uno en los Haze Festivals, son periodistas, escritores, documentalistas y todo. Yo digo, pero carajo, ¿qué pasa? Yo también soy periodista, documentalista y todo. No, en la gente soy periodista y sobre todo columnista. Pero no, yo creo que ahora sí ya podcastera, porque ya con 4 años, podcast número en el top 5 y muchas veces en el top 1. Sí, ha sido toda una aventura, pero ahí va. Y es de alguna forma también una forma de reinventarte, pues porque otro tema que yo creo que es importante es que si te hubieras quedado solo en la columna y bueno, cuando estuviste en Semana también, pues los medios también están generando, digamos, exigiendo uno reinventarse. Claro. No, yo duré en Semana pues muchos años, hacía una columna, pero también hacía diariamente un programa de televisión que me forzaba a maquillarme todos los días y a estar de punta en blanco, cosa que nunca hago. Entonces fue toda una aventura y me impresionó porque yo venía de ser periodista escrita durante muchos años y la gente me empezó a conocer, fue por el programa. Y dije, pero esto sí es el colmo, la televisión, qué poder tan impresionante. Increíble. Y ahí entendí que a mí la televisión no me interesaba, pero ahí entendí que tenía que moverme a las redes. Y yo fui una de las primeras que decidí moverme a las redes, saqué el programa de la televisión y lo metí en las redes de Semana. Y la primera en tener YouTube, por ejemplo. Y eso sí me interesó, la conexión con las redes. Entonces empecé a hacer otras cosas y de ahí salté después pues a una propuesta que me hizo Spotify cuando yo renuncié a Semana, pues porque no estábamos de acuerdo con que llegara Vicky Dávila, y me ofrecieron un podcast, hacer un podcast. Yo le digo, uy, yo no sé hacer podcast. Yo sé hacer... Me dijo, no, eso es dificilísimo. No, eso es fácil. Me dijeron, bueno, y comencé a hacer el podcast y en esas estoy. María Jimena, ¿qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que las mujeres somos unas seres que florecemos, o sea, que seguimos floreciendo. Yo tengo 63 años y la verdad es que me impresiona la cantidad de cosas que quiero hacer en la vida. Cuando ya tengo las hijas grandes, ya estamos en otra realidad. Y si tú me preguntas cuál es el mejor momento de tu vida, yo diría que ahora. O sea, yo logré reinventarme, yo logré hacer lo que yo quiera. No digo que es fácil, no me voy a volver mucho menos ni millonaria, pero estoy haciendo lo que me gusta. Estoy tratando de experimentar y de innovar. Entonces yo creo que las mujeres, en el fondo, por lo que les ha pasado y nos ha pasado, que nos toca primero cuidar los hijos, primero el matrimonio, primero cuidar al marido, después los hijos, y no sé qué, aunque seamos feministas, ¿sí? Yo soy una mujer feminista, pero es evidente que a uno cumple ese rol. Bueno, a pesar de todo y todo, yo pertenezco a la generación que tuve hijos y tengo marido, y los hijos son también un espacio donde uno hace otras cosas. Pero profesionalmente yo sí creo que uno florece cuando los hijos ya están más grandes. No sé si te ha pasado a ti. Sí, hay más espacio, pues porque uno definitivamente siendo mamá, pues le dedica un espacio y un tiempo importante a los hijos. A los hijos. Y efectivamente hay un tiempo un espacio que se libere. Por eso yo puedo hacer este podcast, ¿no? Porque se me libera un espacio. ¿Viste? No, es que yo creo que lo que le está pasando al mundo es que hay cada vez mujeres mucho más productivas, innovadoras, ¿sí? Entre finales de la década de los 50 y comienzos de los 60. Es impresionante lo que está pasando. Yo no hubiera podido hacer esto cuando tenía
30 años o 40 años no me hubiera... No, es que no sé. Y también yo creo que el mundo ha cambiado y yo creo que los derechos de las mujeres se han vuelto unos derechos importantes que no se menoscaban y que por lo menos la generación mía pues la tuvo fácil porque vinieron las demás antes, o sea, mujeres antes muy importantes y nos abrieron camino. Y yo creo que la mujer tiene una mirada muy especial. Yo sí creo que hay que desarrollar siempre esa mirada de mujer. Lo veo siempre cuando uno hace un documental, por ejemplo. Yo siempre trato de hacer documentales con cámaras de hombres porque lo que el hombre mira no es lo que yo veo. Y así se complementa. Y sí, me complementa y hay veces, bueno, cuando tengo la visión mía, también es una visión, pero hay veces es bueno tener la visión de la otra parte y los hombres tienen una visión distinta, sobre todo visual. No ven lo mismo que uno ve. Me parece curioso que eso también lo he ido aprendiendo y yo sí siento que y veo, por ejemplo, en mis hijas, que son mujeres, que ellos ya lo tienen chuleado. Todo este tema de los derechos de todo esto, de las mujeres ya lo tienen chuleado. Ojalá siga así porque con todo lo que está pasando, yo le digo, con lo del take for granted, nada. O sea, todo lo que pensamos que ya llegó para quedarse, todo en este momento está en cuestionamiento completo. Qué tristeza. Pero qué momento tan impresionante estar viviendo, que estamos viviendo también. Periodísticamente es una vaina impresionante. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer? Uy, eso yo no me atrevería a decir nada de eso. Optimista no, ay, sino sí esperanza. Mis instrucciones son cómo hacer para trabajar, vivir con esperanza. Qué bonito. A pesar de que el mundo cada vez sea menos esperanzador. Yo creo que uno tiene que trabajar esa parte porque si no, ante cualquier momento difícil, que vamos a tener muchos, de ahora en adelante va a ser peor, ¿sí? Vamos a claudicar. Y yo creo que uno tiene que aprender que lo que se viene es muy difícil y que es importante saber por qué es importante la esperanza. Porque si nosotros no creemos en un futuro, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y tenemos que creer en la condición humana. Y yo creo que sí, yo creo que esas son las instrucciones, son poquitas. ¿Qué legado quieres dejar al morir cuando ya no estés? Ay, yo como no pienso mucho en eso, ¿sabes? No, es que no creo que... Yo creo que lo que hay que hacerlo hoy. Ah, claro, el legado se construye hoy. Sí, entonces yo como no creo en qué me va a pasar después de la muerte, no he pensado nunca en eso. Te lo juro. Más bien siento que uno tiene que ir creando como un camino, ¿sí? Un camino para que lo que uno hace no sea solamente una manera para enriquecerse o para volverse importante. Yo creo en que uno tiene de alguna manera que ayudar a este mundo. Eso a muchos les parece que, uy, eso es ser de izquierda. No, no es ser de izquierda. Y si quieren, soy de izquierda en ese sentido. Yo creo que es que uno sí tiene que entender una dimensión social, sobre todo en un país tan desigual. Entonces, sí siento que hay una necesidad de que haya una expresión política, de que lo que uno hace pueda cambiar las desigualdades, pueda cambiar un país que tiene niveles de violencia muy altos, un país donde hay una diferencia muy grande entre las ciudades y los territorios. Por eso es fascinante vivir en Colombia. Por eso yo nunca me fui. ¿Y yo en Suiza qué hago? Sí, qué aburrición. No, pues es que en Suiza ¿qué hago? A ver... Entonces sí, yo sí siento que uno aquí es mucho más productivo, mucho más innovador y que a diferencia de todo lo que piensan muchos, en este país hay mucho para construir. Y si no pensara en eso, pues hace rato me había ido para España, como se van todos. Algunos. Oye, María Jimena, todos. ¿Y qué viene a futuro para María Jimena que se sigue reinventando? Voy a volver otra vez a escribir un libro que estoy escribiendo. Estoy sacando otro documental, ¿no? Es que no tengo tiempo para reinventarme más. Ya, ¿hasta dónde más me puedo reinventar? No sé. Yo creo que uno pasa como una etapa. O sea, yo toda mi vida trabajé en medios, con jefes, y hubo un momento en que me desteté. No pensé que no podía, pues porque uno no puede generalmente irse sola en un mundo tan complicado como los medios, pero mal que bien estoy lográndolo. Y eso ha sido para mí una sorpresa. Yo pensé que no la lograba. La verdad sea dicha. No, pues ya la lograste. Es difícil. Sí. Es difícil. No, pues todos los días le toca a uno trabajar. Pero eso me mantiene mucho más viva y más atenta y más con ganas de hacer cosas distintas. Entonces, sí,
Increíble, es como una segunda infancia. Yo no sé qué me está pasando, pero la verdad siento que tengo más fuerzas ahora para poder innovar. Qué chévere. Pero es que yo sí creo que las mujeres a los 60 es una segunda primavera, es un segundo renacer. Instrucciones para florecer. Te pregunto a ti, ¿tú hubieras hecho este podcast? Antes no. ¿A los 40? Nunca. No. ¿O cuando tuviste la desgracia de tu marido que se murió de un infarto? Así es. ¿No es verdad? Así es. Sí. Óyeme, ¿y hay algo que te gustaría decir ya para cerrar que no te haya preguntado? Que eres muy buena entrevistadora. Ay, gracias, viniendo de ti. Lo tomo como un cumplido. Que eres muy buena entrevistadora y que me tengo que ir, como dicen por ahí. No, que eres muy buena entrevistadora, sí. ¿En serio? Muchas gracias. Viniendo de ti, que de verdad que lo valoro. No, pues muchas gracias, María Jimena. Habíamos tratado de hacer esto varias veces, pero no habíamos podido porque es que mi horario es bien complicado, pero lo logramos. Lo logramos. Y qué bueno que pude estar aquí, porque además, quienes no conocen, bueno, a María José, yo más o menos la conozco, debo decir. Es una mujer que también ha sufrido mucho y ha logrado, ¿no es verdad?, sobreponerse a todas esas desafíos y dificultades. ¿Y de qué manera? Voy a contar una anécdota. Estábamos en Roma y yo no sé nada de la Puerta del Cielo ni de la Jubileo, no tengo ni idea. Sí, y me dice María José, no, es que toca entrar por la puerta del ¿qué? No, para hacer el jubileo, claro, hay que hacer... Ay, ahora ¿por la puerta del qué? Bueno, es una puerta. Sí, en San Pedro. En San Pedro es el jubileo y entonces para eso abren una puerta chiquitica y que si uno pasa por esa puerta mejor dicho, el de arriba le perdona a uno todos los pecados. Y entonces yo cuando pasamos por la puerta y no nos dimos cuenta, María José nos instruyó y dije, no, entonces devolvámonos porque hay que pasar por esa puerta. Entonces casi no nos dejan devolvernos y María José pasó y yo pasé también. Le dije, bueno, listo, ya quedan mis pecados, ya eso funciona así. Y entonces me dijo, sí. Y resulta que después me cuenta como a los 3 días, no, mira, te voy a contar, te falta. La confesión y qué más. Y la comunión. Nunca voy yo a poder, o sea, eso va a ser imposible que me perdonen los pecados porque en mi vida me he hecho la comunión y tampoco me he confesado. Pero se hizo todo el proceso, sí. Ay, pero además uno la acompaña a ella con mucho gusto porque además lo hace de verdad creyendo en eso. Yo le respeto mucho eso. Muchas gracias. María Jimena nos compartió muchos aprendizajes a lo largo de este episodio. Me quedo con su invitación a no perder la esperanza, a creer en el futuro y a seguir confiando en la fuerza de lo humano. Porque desde cada palabra, cada historia y cada acto de conciencia podemos contribuir desde donde estemos a construir un país más justo, más compasivo y más digno para todos. Si te gustó este episodio y crees que le pueda gustar a un amigo o una amiga, te invito a que lo compartas con ellos y que me empieces a seguir en tu proveedor de podcast preferido. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.